les pongo a la vista, no hice el cálculo con detalle, cómo calcular la constante de atenuación cuando las paredes de la guía no son perfectamente conductoras. Con base en la respuesta previa, se calcula esa atenuación así, donde R sub S es la llamada resistencia por cuadrado, o sea, resistencia de un objeto conductor de paredes cuadradas y de espesor muy pequeñito. Todo eso se puede calcular conociendo la conductividad del material, mu y epsilon. Eso sale pues ahí. Y no tomo en cuenta una atenuación por dieléctricos porque estoy suponiendo que son dieléctricos perfectos. Ese es el caso de la guía de ondas de planos paralelos. Voy a ponerles un ejemplo sencillo de cómo esas fórmulas sirven para hacer un diseño. Supongamos lo siguiente, nos planteamos este problema. Necesito diseñar una guía de planos paralelos perfectamente conductores, en cuyo interior lo que hay es un material como el vacío, permitividad mu sub 0, permeabilidad mu sub 0, permitividad epsilon sub 0. Aire, por ejemplo, se acomoda bastante. Placas perfectamente conductoras paralelas. La voy a diseñar de tal manera que me transmita exclusivamente en el modo fundamental una frecuencia de 3 GHz. Diseñar entonces en este caso es qué distancia debe haber entre las placas, cuál debe ser el valor de A, distancia entre las placas, para garantizar que esa geometría permite propagar esa frecuencia, la permite propagar, pero solo en el modo TE1, solamente en ese modo. En lo que he estado presentando, únicamente hablé del modo TE. No estoy trabajando en modo TM, que es la otra polarización. Se puede hacer un cálculo similar. Se llegan también a frecuencias de corte, velocidades de corte, frecuencias angulares de corte, parecidas pues, ecuaciones muy semejantes. Van a cambiar los vectores E y H. Entonces, que se propague únicamente el modo fundamental allí, ¿cuánto debe valer A? Que se propague el modo fundamental quiere decir que esa frecuencia, que esta frecuencia sea tal que la respectiva frecuencia angular de corte sea superior a la del modo 1 para que ese modo se propague e inferior a la del modo 2 para que de ahí en adelante todos se atenúen, no se propagan. Entonces, esta es la desigualdad de diseño. Vamos a las fórmulas de hace un momento. Omega es 2πf. La frecuencia de corte del modo 1 era con n igual a 1. Reemplazamos en n igual a 1. Este es con n igual a 2. Esto aquí da dos veces. Es el doble de esta. Despejo f. Puedo cancelar la pi. Puedo cancelar raíz cuadrada mu sub 0. Despejo f. La incógnita es a. De estas desigualdades despejo a. Y paso esta a dividir aquí, paso la de arriba. Y así, para cumplir esta desigualdad, las a's están aquí. A debe ser mayor que la velocidad de la luz sobre 2f y menor que la velocidad de la luz sobre f. Esto salió de aquí, cancelé el pi, quedó el 2. Este inverso, 1 sobre mu sub 0 es la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. La frecuencia que se da como dato es 3 por 10 a la 9. De esa fracción me da como respuesta 10. Entonces, A debe estar entre 5 centímetros y 10 centímetros. Si entre ese par de placas la distancia está entre 5 y 10 centímetros, se garantiza que solamente pasa la frecuencia de 3 GHz con el modo 1, exclusivamente,
cuyo vector E, vector H, vector de Poynting ya sabemos y todas sus características. Bueno, ¿y qué valor entre 5 y 10? ¿Cuál? En eso juega un criterio de economía. Pues 5, más barato, voy a tener un objeto menos voluminoso. Pero exactamente 5 no, porque uno está cometiendo errores dado que las paredes no son perfectamente conductoras. Uno podría tomar un criterio de seguridad, por ejemplo, un 20% de error. Entonces, que A valga 6. Con A igual a 6 estoy en el intervalo. Y no me pego al 5 porque puede que las paredes no sean perfectamente conductoras. Ahí tiene un ejemplo de diseño. El problema que he manejado, pues es muy sencillo, pues su geometría no tiene mayor inconveniente. No es una guía de onda práctica, pues porque no tengo objetos de superficies infinitas. Sí la vuelvo práctica cuando creo un tubo de paredes finitas. Es el caso de paredes que pueden ser rectangulares. Este sí es un objeto factible, que se puede hacer, o este otro. Paredes que tienen que ser muy pulidas, absolutamente pulidas. Cualquier grieta que se les haga, cualquier rajadurita imperceptible, va a crear una perturbación porque no va a dejar que se cumplan las condiciones de borde dentro de la guía, particularmente interrumpe corrientes. ¿Cómo resolver estos problemas? Con geometrías de ese estilo. ¿Y para qué diablo hay que resolver eso? ¿Qué queremos con la guía? Transmitir una energía a lo largo de ella. Una primera limitación, el límite de cuánta energía puedo meter por la guía. Ese límite lo da la resistencia dieléctrica. Si yo quiero aumentar el vector de Poynting, tengo que aumentar E, que valga más, en términos de SH. Si E aumenta mucho, puede llegar el momento en que el dieléctrico tenga ruptura, que se llegue a la resistencia dieléctrica del material y salte la chispa. Esa chispa salta con un efecto dañino, daña las paredes, quema el dieléctrico. Entonces, ese es el tope al que se puede llegar. Y por lo tanto hay un límite para el vector de Poynting que puedo mandar por ahí. Si yo quiero aumentar ese vector de Poynting, necesito valores de E superiores. Entonces la geometría ya no me sirve de planos paralelos, de pronto rectangular, o mejor circular, buscando que el E máximo que puedo obtener allí me aumente la potencia a transmitir. El vector de Poynting total supere para no formar la chispa en una geometría que pudiera ser rectangular. Esa es una razón, pues, de tener guías de onda de diferentes geometrías. Otra, ancho de banda. La diferencia de frecuencias entre el segundo y el primer modo puede ser muy estrecha. Si yo quiero que más frecuencias pasen, necesito también una geometría distinta y ahí van apareciendo estas diferentes geometrías. A medida que la geometría se complica, la matemática. Si la guía es cilíndrica, funciones de Bessel. Si la guía es elíptica, tengo que usar un sistema de coordenadas elíptico. La ecuación de onda respectiva va a resolverse con funciones de Mathieu. Aparecen funciones de Gauss, funciones hipergeométricas, todo eso pues va exigiendo más matemática y lo va metiendo a uno en el tema propiamente de las guías de onda. Como ejemplos, y por favor les pido que miren en mis notas la solución. En la guía rectangular, cuya geometría queda bien establecida, dando los lados del rectángulo, digamos A y B, que sean los lados de la sección recta, se resuelven las ecuaciones que mostré al principio de la clase. La solución es muy parecida a resolver armónicos en coordenadas cartesianas, entonces las funciones para E todas son en términos de senos y cosenos circulares. Este es componente E. En este caso, porque hay dos paredes, hay dos contadores.
En una pared cuento n. En las paredes que están separadas a la distancia A, el contador n. En las que están separadas a la distancia B, el contador m. Dos contadores diferentes. Esos contadores aparecen aquí. Estas betas, ya les voy a mostrar, tienen que ver con n y m. Son valores enteros, 1, 2, 3, 4, etc. Naturales para ser más precisos. Para cada pareja tengo un modo. El vector h respectivo se obtiene utilizando la segunda ecuación fasorial de Maxwell, da esto. Vuelven a aparecer por ahí las mismas cantidades. M y n toman valores 1, 2, 3, etc. Beta x proviene, lo que ahora calculé como beta x, pues es muy parecido, pero también para beta y. La beta z, beta sub z, que estoy llamando beta c, constante de propagación en la guía, ahora no es un solo término, sino que son dos. Entonces voy a tener frecuencias de corte que dependen de los dos contadores. Entonces habrá modo 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, infinitos. Para que se propague la señal, entonces en esta llave tiene que ser positiva este término mayor que este. Así se van definiendo las frecuencias de corte angulares. Aparecen estas. Dependen de dos contadores. Frecuencia de corte del modo 1, el modo 1, 1, 1, 2, 2, 1. Infinidades. El modo fundamental es el que tenga la menor frecuencia de corte. ¿Cuál es ese? Depende de la geometría, depende de cuánto vale A y B. Si A, por ejemplo, uno puede hacer una guía rectangular donde un lado, la base, sea mayor que 2 veces la altura. Si se elige así, el modo fundamental es el 1, 0 y el que sigue el 2, 0. Entonces, en este caso, el ancho de banda es esta resta. Cuando uno va a comparar esta frecuencia de corte, le resulta más grande que la de planos paralelos. Puedo meter más ondas por ahí. Y se siguen haciendo los cálculos de las expresiones faltantes. Cómo se averigua la atenuación debido a los conductores de las paredes que no son perfectos o debido a los dieléctricos que no son perfectos. Aquí les muestro, les pongo a la vista esa constante de atenuación en el modo TE en MN, y aquí abajo cuando n vale 0. Fórmula general, cuando n vale 0 más cortico. Y cada vez pues van apareciendo expresiones más complejas, porque estoy volviendo más complicada la guía. Algo semejante para las cilíndricas. En las notas, en el libro azul de mis proposiciones, se encuentran las fórmulas para la guía de onda cilíndrica. No escribí fórmulas, no trabajé los temas de geometrías diferentes. En libros como los que mencioné al principio los encuentran. Pero ya eso es muy especializado. Ya corresponde pues a una ingeniería electromagnética en el área de microondas que toman los estudiantes de esa carrera de ingeniería de telecomunicaciones o los estudiantes de electrónica que van por el área de telecomunicaciones. Vale la pena que estudien esos temas, particularmente lo que tiene que ver con fibra óptica, que es una de las tecnologías de punta. Ahora se están usando como una sustitución del cobre, por una parte. El cobre es una materia prima que tiene un costo alto que terminará agotándose. Se ha vuelto tan cara pues que los ladrones roban líneas de cobre cada que pueden y dejan aislada a una comunidad. En cambio, la fibra óptica es vidrio, sílice, arena, claro que con un proceso tecnológico muy depurado y abunda. Una tecnología está sustituyendo a la otra.
hay que aprender algo sobre ese tema. Aunque no tomen el área de telecomunicaciones, vale la pena que entiendan eso. La facultad ofrece cursos del tema, hay en el área de telecomunicaciones varios doctores que han venido del exterior, son profesores, expertos en el asunto. Ellos de vez en cuando ofrecen seminarios, o ustedes pueden tomar como curso electivo el que ellos dictan. Tienen que formarse como electrónicos. Esta es la carrera más demandante en tecnologías de punta, la que más matemática exige. Las demás carreras de ingeniería no exigen tanta matemática como ustedes, con la salvedad pues de telecomunicaciones y bioingeniería, que son parientes entre sí. Bueno, hemos terminado el tema, el capítulo. La semana entrante el tema de radiación y le mostraré una teoría elemental de antenas. Pues elemental es como aquí, los elementos básicos y una antena, la que se inventó Hertz, un modelo equivalente al de Hertz, la antena dipolar. Y ahí termina el curso.